Muy buenos días, amada iglesia de Jesucristo. La iglesia del Señor que siempre se prepara, que siempre está alistada, la que tiene hambre y sed de la palabra de Dios, que está firme esperando lo que Dios tiene hoy para sus vidas. Los bendigo al pueblo de Dios, a los siervos, a los consiervos y a todo aquel que se une o en algún momento escucha oír esta palabra. Esta palabra que es tan necesaria y vital, amados, en estos tiempos donde el Señor quiere que su pueblo tenga comezón de oír. Es tan importante oír la palabra de Dios. El alimento perfecto y único que tenemos en estos momentos. Para el pueblo que ha entendido lo que está causando este virus, esta enfermedad, que desgraciadamente lo único que busca es amedrentar, acuartelar, enfermar, aislar, pero nosotros más que nunca, hermanos, nos tenemos que mantener unidos, porque eso es lo que quiere el Señor. En la unidad ahí vamos a encontrar la gran bendición. Y a este mensaje, viendo todos los panoramas y lo que me toca oír y lo que me toca ministrar y lo que me toca ver, yo le puse como título: esfuérzate a vencer, a vencer. Creo que el Señor está llamando a la iglesia que permanece, a la iglesia que a pesar de, se levanta, se esfuerza y sigue adelante. No se distrae, no se deja convencer por el enemigo, no atiende a la voz del enemigo, no ha caído en la apatía, no ha caído en el desgano, no ha caído en el descreimiento, porque estamos en la recta final. Y realmente mirando la palabra, nos tenemos que dar cuenta que más que nunca el Señor nos está llamando a su pueblo, a su ejército, a estar firme. Y la palabra del Señor en Romanos 8:37 dice que nosotros somos más que vencedores, no vencedores, más que vencedores, por aquel que nos ama y nos ha llamado. Por Él somos vencedores, por Él que nos ha llamado a su reino, a formar un ejército de valientes para seguir peleando ¿contra quién? Contra las huestes espirituales de maldad. Y deteniéndome en Apocalipsis, los días miércoles tenemos estudios muy profundos de la palabra de Dios sobre Apocalipsis. Y nos está enseñando el Señor todos estos eventos que para Él no están absolutamente ajenos a nada, pero nosotros sí tenemos que estar alistados y entender lo que viene. Y en Apocalipsis 1:3, mirando así las escrituras, dice: bienaventurado, dichoso, feliz, valiente, esforzado, el que lee y los que oyen la palabra, los que leen y los que oyen la palabra de la profecía, de esta profecía de Apocalipsis, y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, hermanos, más cerca que nunca. Si no queremos ver, estamos totalmente dormidos, y eso es peligroso. Y repasando las iglesias de Apocalipsis, me detuve en el capítulo 2, porque la palabra nos insta a que procuremos entender, que procuremos a obedecer la palabra. ¿Por qué? Porque bueno, eso va a hacer que va a derramar el Señor bendiciones sobre nuestra vida y nos va a preparar para la segunda venida. Nosotros queremos irnos, hermanos. Yo hablo con mis hijos y le digo: mirá, es difícil quedarse, La persecución va a ser terrible.
Ahí la salvación va a ser a precio de sangre y no va a ser fácil. Tenemos que hacer mérito ahora para irnos con el Señor. En Apocalipsis 2:7 dice la palabra, al vencedor le daré de comer del árbol de la vida. Ese es el fruto que el Señor nos tiene preparado, poder comer del árbol de la vida. Y esta palabra vencedor en griego habla de aquel que por gracia de Dios y mediante la fe en Jesucristo ha recibido el nuevo nacimiento. Es decir, hemos pasado de ser criaturas a ser hijos del Creador por medio de aquel que ha vencido por nosotros, y por la fe en Jesucristo hemos recibido ese nuevo nacimiento. Y habla de ser vencedor. Hemos tomado una decisión en la vida, cambiar de reino, del reino de las tinieblas, del reino de Satanás que nos gobernaba, a ser ahora hijos de Dios y pertenecer al reino del Señor. Y el vencedor permanece. El vencedor, a pesar de la oposición, de la adversidad, de la prueba, de la lucha, vive y quiere vivir en una constante victoria. ¿Sobre qué? Sobre el pecado, sobre el mundo y sobre Satanás. Nuestros tres adversarios que nos quieren hacer perder nuestra relación con el Señor y nuestra eternidad. Entonces, los vencedores son aquellos que se niegan a moldarse al mundo, a la impiedad, a la maldad, a la obra que es desagradable a Dios. El vencedor busca por todos los medios de no seguir la corriente de este mundo. Marcamos una diferencia, ya no somos los mismos. ¿Por qué? Porque si decimos que somos más que vencedores, que hemos salido de las tinieblas a la luz admirable, tenemos que vivir como hombres de Dios que buscan esforzarse y marcar la diferencia en este mundo. Entonces, este capítulo 2 de Apocalipsis, que el Señor le está hablando a la iglesia, le está hablando a la iglesia de Éfeso, y Él comienza diciendo en este mensaje a esta iglesia, se presenta diciendo que Él tiene las 7 estrellas en su mano derecha. Y esto representa que en su diestra, en su mano derecha, Él tiene a los siervos de Dios, a los ministros, aquellos que han decidido jugarse por el Señor y quieren mantenerse firmes. Entonces Él dice que Él tiene en su mano derecha a sus ministros. Y eso habla, cuando habla de la diestra, habla de protección, habla de cuidado, habla de bendición. Es decir, el ministro, el siervo, el pastor, aquel que ha entendido lo que es servir, está seguro, está seguro. Todo aquel que trabaja en la obra del Señor es siervo. Y el Señor dice que los tiene en su mano derecha. Y ayer cuando preparaba el mensaje realmente me gozaba, porque sé que vamos tomados de la diestra del Señor, hermanos. Y cuando hay una piedra, cuando hay una dificultad, Dios nos va a sostener. Su diestra nos sostiene y no es un brazo humano. No es un brazo de carne, dice la Biblia, es el brazo poderoso de Dios, que no va a permitir que te caigas. Y a lo mejor si quieres tropezar, te va a levantar. Y dice esta palabra, que anda entre los 7 candeleros de oro. Y 7 está hablando de las iglesias, hermano. Él anda adentro de la iglesia. Es decir, Él es el que le da vida a la iglesia. Él es el que llena de unción a la iglesia. Él llena con poder a la iglesia. Él visita a la iglesia. Entonces, cuando uno viene a la iglesia, suceden cosas extraordinarias, porque la palabra dice que Él anda en medio de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere gobernar a la iglesia, Él quiere instruir a la iglesia, Él quiere formar a la iglesia, Él quiere hablar a la iglesia.
Entonces a mí me da un poco de cosita en este tiempo cuando veo que aquellos que eran vencedores están ahora en la fila de los débiles y de los perdedores, porque se están desentendiendo del Señor. Y acá dice esta palabra, que Él anda en medio de los 7 candeleros, es decir, anda dentro de las iglesias. Y eso realmente me sacudió, porque es verdad, es una verdad tan grande, hermanos. Cuando uno llega a la iglesia y empieza a adorar, uno siente una presencia, uno siente el abrigo del Señor, Él siente el fuego, la brisa, el perfume. Él está en la iglesia. Por eso el Señor quiere que el pueblo vaya a la iglesia. No vamos a ir al supermercado a adorar al Señor, a tener esa comunión con el Señor. Él nos ha preparado un lugar que se llama iglesia. Y a la iglesia va a venir a buscar. ¿Y quién es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Todos nosotros pertenecemos a ese bendito cuerpo, hermanos. Él es la cabeza. Lástima que hay pueblo que todavía no lo entendió y es verruga del cuerpo. La verruga se cae y se pierde. Pero cuando uno pertenece al cuerpo, goza de los beneficios de estar dentro de la iglesia, hermano. A mí es lo que me impulsa y me da tanto gozo de saber que soy parte de su cuerpo. Y anhelo con todo mi corazón cuando Él venga a buscarme. Ahora mire lo que dice. El verso 2, yo conozco tus obras, yo las veo, yo sé lo que haces, yo sé, porque le está elogiando a la iglesia, dice, yo conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, es decir, el Señor nos conoce, Él sabe que nosotros... Y veía, por supuesto, el Señor el trabajo, el esfuerzo, la perseverancia, el servicio. Él sabía de los ministros que resistían las iniquidades, los pecados, a los falsos maestros, a las herejías. El Señor le dice, yo te conozco. Y también sabía que a pesar de las dificultades, estaban ahí. Es decir, en esta carta... el Señor es muy, muy claro. Pero el verso 4 dice, pero tengo algo contra ti. Y ahí me detuve. Dice, tengo algo contra ti. ¿Y qué es lo que tiene el Señor en este tiempo con este tipo de iglesia? Dice que has dejado tu primer amor. Si usted tiene Biblia y me está siguiendo, dice... Tengo contra ti esto, que has dejado a tu primer amor, tu único amor, tu amor principal, lo has dejado. Y me llamó la atención porque la traducción MBB, que es la Nueva Biblia Viva, dice, ya no me amas como al principio. ¡Wow! ¿A qué punto se enfrió el amor por Dios? Ese amor que uno sentía en los primeros tiempos, cuando estábamos enamorados del Señor, habíamos experimentado un amorío, un acercamiento. Pero mire lo que dice la nueva traducción viviente. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. ¡Wow! El Señor veía que no solamente habían perdido el amor por Él, sino también habían perdido el amor por los hermanos. ¡Y qué peligroso! No es sensible uno por la necesidad del hermano. Perder el interés del hermano, del pueblo. No tener la más mínima... sensación de llamarlo si está mal. ¡Wow! ¿Cómo ve el Señor esta iglesia, hermano? Yo digo, ¿cómo ve el Señor que no solamente había perdido ese amor, sino también el amor entre el cuerpo de Cristo? Y eso el Señor no lo acepta.
porque realmente somos cuerpo y nos tenemos que amar y nos tenemos que bendecir y nos tenemos que preocupar entre nosotros. A mí me da mucha pena que a veces tengo que estar llamando a los hermanos, pero nadie se acuerda de llamar a la pastora o al pastor y preguntarle, ¿está bien, pastor? En este tiempo de cuarentena, ¿está bien usted, la pastora? Y eso habla de desinterés, de frialdad. Si no se acuerda de nosotros, que se va a acordar del Señor. Y la verdad que es triste. Y esta iglesia que representa ese amor se fue desvaneciendo, se fue apagando. Y entró en la rutina religiosa. Todo es rito. Miro el reloj porque se me va volando la hora. Entonces, servían. Había hermanos que servían, pero habían perdido el primer amor. Lo hacían porque lo tenían que hacer, no porque lo hacían de corazón para el Señor. Y Efeso quiere decir la amada, la deseable. Evidentemente, ese era el nombre que le correspondía a esa iglesia. Pero el amor se perdió. Entonces, el Señor buscaba el amor que realmente era auténtico, pero se había desvanecido, se había apagado. Pero el verso 5 le dice, recuerda, haz memoria, fíjate de aquellos momentos gloriosos, de aquellos momentos cuando recién empezabas y estabas en un grado de espiritualidad que tocabas el cielo. Recuerda cuando juntos pasábamos tiempos en amoríos, que estabas apasionado, que no dejabas de hablar de mí, de lo que yo había hecho con tu vida, de dónde te había sacado. Recuerda de dónde te traje, de la enfermedad, de la escasez, de la miseria, de la pobreza, que a todo el mundo le testificabas. Recuerda lo que yo había hecho contigo. Y ahora, ¿dónde está tu testimonio? Y me pegó esta palabra, hermanos. ¿De dónde has caído? Recuerda, dice el Señor, ya no hay más deseo de buscar al Señor. Y eso es peligroso, hermanos. En estos tiempos es peligroso. Entonces el Señor la aconseja y le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. Ese es el camino. Ese es el consejo del Señor para este tiempo, que la iglesia tiene que seguir este consejo de Jesucristo. Todavía hay tiempo, todavía el Señor nos está dando la oportunidad de arrepentirnos y de venir a sus pies y pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, quiero volver a la fila de los vencedores, quiero volver a estar ahí. Ahora, me dice esta palabra, si no vendré y quitaré tu calendario de tu lugar, si no te arrepientes. Y eso habla, quitar el candelero, habla de el riesgo de que el Señor apague la luz de nuestra vida, que no nos alumbre el camino por el cual estamos caminando y que nos podamos caer con facilidad, hermanos. Y lo dice así, si no vendré y quitaré tu candelabro de tu lugar si no te arrepientes. Y eso habla de que corremos el riesgo de caer en la oscuridad. Si el Señor no alumbra nuestras vidas, estamos mal, hermanos, muy mal, porque realmente se nos va a hacer muy difícil caminar en la oscuridad. Va a ser un camino peligroso si no encontramos la luz del Señor. Ahora mire qué increíble. El verso 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y me llamó la atención, porque el verso 1 comienza hablando el Señor. Él es el que habla. Pero en el verso 7, el que habla es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que aviva el fuego de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que hace la obra extraordinaria en aquellos que le creen al Señor. Entonces el Espíritu dice, y es Él el que comienza hablando, que Él lo que quiere
es que nosotros, dice la palabra, oigamos. ¿Para qué? Para poder oír su voz y tener la oportunidad de renovarnos, de renovar esa intimidad con Él, renovar nuestras fuerzas con Él, porque es el Espíritu Santo, hermanos. Y me llamó la atención cómo se complementa la Trinidad. Y acá vemos al Espíritu de Dios que quiere avivar en nuestros corazones ese mismo deseo, ese mismo fuego. Dice, el que tiene oído, oiga lo que hoy está hablando el Señor a tu vida. Si a lo mejor estás así, desganado, apartado, no te interesa nada, no te interesa unirte a un culto, no te interesa oír la palabra de Dios, ten cuidado, porque es muy difícil caminar en estos tiempos solos. ¿Cómo vamos a caminar solos sin el Señor? Entonces, el Espíritu Santo dice, oiga lo que el Espíritu dice. Es decir, sensible a su voz, oír lo que Él dice, sensible a su voz, no es un mensaje más, es el Señor hablando, hay que ser sensible. El llamado es a vencer la apatía, el desgano, el desinterés, la comodidad, la mundanalidad. Tengamos cuidado, Iglesia de Jesucristo, mucho cuidado. Entonces el Señor nos llama a que tenemos que vencer. Dice, y le daré de comer del árbol de la vida. Ahora, aquel que tenga las fuerzas de Dios para seguir venciendo, va a ser un victorioso. ¿Por qué? Porque va a vencer la religiosidad. Hay que sacudirse, hermanos. Una cosa es ser espirituales y otra cosa es ser religiosos. A veces creemos que por estar una o dos veces unidos a la iglesia somos espirituales. Y la realidad que uno es espiritual, uno vive una vida espiritual cuando nuestra guianza, nuestra vida, la gobierna Dios. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Es decir, el Señor quiere que estemos preparados para disfrutar las bendiciones de Dios. Y en este tiempo, donde el Señor quiere que nosotros vivamos para disfrutar las bendiciones del reino, el Señor me hizo pensar algo. Los planes de Dios son tremendamente poderosos. Y Juan 15:5 lo dice, separado de mí, nada vas a poder hacer. Y lo que en este momento el Señor quiere es que tengamos una dependencia totalmente de Él y que renunciemos a la autosuficiencia. Hay gente que cree que solo lo va a poder lograr. Hay gente que cree que trabajando va a poder salir. Desgraciadamente uno puede gastar la vida trabajando, pero si el Señor no edifica la casa, lo dice la Biblia, en vano trabaja el hombre. Nosotros tenemos que buscar al dador de la verdadera vida en estos tiempos, hermanos. Los planes del Señor son poderosos porque Él dice, no temas, yo estoy contigo. Y la palabra de Dios dice que Él va a estar todos los días. Y hay un no temáis para cada día del año, amada Iglesia de Jesucristo. No temas, no temas. Tu confianza tiene que estar puesta en Dios. Y cuando nuestra confianza está puesta en Dios, Dios no nos va a avergonzar. Ahora, hay mucho pueblo que le está dando la espalda a Dios. Y me puse a pensar, el pueblo que le da la espalda hoy a Dios, la realidad es que un día va a estar cara a cara, frente a frente con el Señor. Hoy le da la espalda, pero no nos podemos olvidar que un día vamos a estar de frente al Señor y le vamos a tener que rendir cuentas de por qué le fallamos,
por qué perdimos este amor que teníamos por Él. Y esta palabra tan poderosa, hay que recalcar que el Señor dice, yo conozco, yo recuerdo. Es decir, nada se le va a escapar al Señor, hermanos. Esa es la confianza que nosotros tenemos, que Él nos espera, dándonos galardones para esta vida que el Señor está preparando. Nosotros tenemos la bendición de Dios de poder seguir predicando la palabra del Señor. Y la palabra tiene que correr. No solamente acá, hermanos. La palabra tiene que correr por todo el mundo. Cuando uno es tan hábil con el celular y puede enviar un mensaje que realmente anima, un mensaje que exhorta a levantarse. Y evidentemente esos son los mensajes que tienen que correr por todas partes, la palabra de Jesucristo, un verso de Jesucristo. A mí me agrada cuando yo, con las personas que recién están caminando con el Señor, siento después de la oración enviarle una palabra o lo que el Señor pone y lo agradecidos que son. Cómo es que están esperando esa palabra que los anima, que los alienta. Y yo creo que a veces hay gente que pierde mucho el tiempo en pavadas, mandando mensajes mundanos que nada tiene que ver con lo que es nuestra vida. Y cuando yo veo los mensajes que mandan o las fotos que suben, digo, ha perdido el primer amor, porque el verdadero amor de Dios hace que nosotros sigamos apasionados enviando mensajes a un pueblo que necesita cada día levantarse como un vencedor. Amada Iglesia de Jesucristo, con todo mi corazón deseo que esta palabra de Apocalipsis 2 nos haga reflexionar. El Espíritu de Dios nos llama a seguir oyendo, ser sensibles a su voz, y su voz te dice, levántate. Levántate de ese lugar donde has caído. A lo mejor es enojo, a lo mejor es apatía, a lo mejor es desgano. Dios lo sabe a dónde has caído. Pero en esta mañana el Señor dice que al vencedor le dará de comer del árbol de la vida, hermanos. Y hay un árbol en el huerto que también se lo presentaron a Adán y Eva, del bien y del mal. Tratemos de ser sabios. Con todo lo que vivimos, sigamos comiendo del árbol del bien. Que Dios me los bendiga grandemente. Lo voy a dejar con el pastor Juan, que va a seguir trayendo la palabra. Hoy saco el micrófono para no llevármelo de viaje. Disfruten este hermoso domingo con la palabra del Señor. Tengan el gozo del Señor y sigan declarando, somos más que vencedores. No te olvides nunca, nunca de dónde te ha traído el Señor. Solo con mirar para atrás, jamás quisiéramos volver a esa oscuridad, a esa enfermedad, a esa miseria. Sigamos enamorados del Señor. Cantábamos un cantito, lo tengo acá el pastor que está esperando que termine, pero cantamos una canción que dice, enamorados del Señor, enamorados. Si no podemos cantar que estamos enamorados, estamos mal, hermanos. Que Dios me los bendiga grandemente.